Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, compartiendo parte de su mañana o tarde, dependiendo de la zona horaria en la que se encuentren. Mi nombre es Nelly Cuello y me conecto desde la hermosa República Dominicana, donde nací y trabajo en temas de cambio climático y actualmente apoyo en el desarrollo del mercado voluntario en la República Dominicana. Rápidamente quisiera iniciar formalmente lo que sería este encuentro, ya que es plena mañana en la Ciudad de México, Lima y Bogotá, donde son las 10 de la mañana, y 11 de la mañana Santiago de Chile, aquí en Santo Domingo, y por supuesto también en Caracas, Venezuela. Las 12 del mediodía en Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, y quiero inicialmente pues darle a todos la más cordial bienvenida a este encuentro en línea denominado La crisis climática en América Latina y mecanismos de mercado, el cual es organizado por la Bolsa Mexicana de Valores de México y México CO2, en colaboración estratégica con más de 25 instituciones de Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana y Venezuela, dentro de las cuales se encuentran la Asociación Nacional de la Industria Química de México, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes de México, Asociación de Carbono, Asocarbono de Colombia, HOP-IP de México, Programa de Investigación de Cambio Climático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también Carbon Trust, ALCOT, A2G de Perú, AMBIN de Venezuela, Ambio México, Clover Cultiviza de Venezuela, Libélula de Perú, Enkin for the Planet de Chile, Genesis de Argentina, Energy Lab de Chile, EcoRegistry de Colombia, SBX de México, Soluciones Organizacionales, Cuello y Asociados de República Dominicana, SIF y CAP de México, Bolsa de Valores de Lima, Bolsas de Valores de Colombia, Conservación Internacional y Climate Bond Initiative. Rápidamente quiero solamente asegurarme de comentarles pues algunos de cuáles son los objetivos de este encuentro. Dentro de este evento, pues vamos a comentar los principales hallazgos, algunos no tan nuevos, y por supuesto lo que sería específicamente los destacados dentro del informe que salió la semana pasada del Grupo de Expertos Intergubernamentales de Cambio Climático. Es el sexto en su tipo, como ustedes saben, es un informe que se publica con cierta recurrencia y fue divulgado la semana pasada. Vamos a centrarnos en algunos de los aspectos físicos y económicos en toda América Latina y con foco en la urgencia para trabajar juntos en el tema. El panorama del reporte es sinceramente desolador, pero no por eso debemos dejar de trabajar en este gran problema. Para presentarnos el informe tenemos una mesa especial de líderes expertas en toda la región, a quien yo particularmente quiero darle la más calurosa y cordial bienvenida desde República Dominicana. Nuestra mesa, tenemos una mesa de todo, a todo nivel. La mesa estará compuesta por Nayeli Barajas de la Bolsa Mexicana de Valores, quien nos hablará específicamente del marco del informe y el cual dejó claro básicamente una cosa, y es que nadie está a salvo de los efectos del cambio climático y no queda más que enfrentarlo. Nayeli específicamente lleva más de 15 años en la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente es subdirectora de sostenibilidad, en donde tiene a cargo la estrategia de cambio climático del grupo, la bolsa más importante de toda América Latina. Nayeli cuenta con una licenciatura del Tecnológico de Monterrey y una maestría en responsabilidad social de la Universidad de Anáhuac. Tenemos también a Angélica Ramos, quien es gerente de proyectos y negocios sostenibles en A2G en Perú. Cuenta con más de 9 años de experiencia laboral en asesoría y gestión de proyectos de cooperación y del sector privado relacionados a cambio climático. Es republicana. ¿Y de qué envergadura son los costos del cambio climático en el mundo?
Luego tenemos a Alejandra Cámara, quien es directora general de Génesis en Argentina. Alejandra nos hablará específicamente de las acciones para mitigar los impactos de los desastres climáticos y por supuesto, hablará un poco sobre lo que habla sobre en América Latina. Alejandra tiene una doble licenciatura y un MBA en la Universidad de Texas y trabajó por más de 20 años en Bunge como encargada de cambio climático. Y solamente para asegurarme de que todos sabemos quién es Bunge, Bunge es una de las empresas comercializadoras de cereales más importantes del planeta. Y habiendo, bueno, pues presentado el gran nivel de nuestras panelistas, quisiera pues pedirles a todos los asistentes que tendremos un espacio de preguntas y respuestas después que cada una de ellas pues tome la palabra. Y tendremos también, pues para que vayan colocando allí sus preguntas para ellas, la presentación del informe por parte de las expertas se pondrá ahora en su mano. A todos los que estamos presentes, estamos totalmente convencidos de que estamos involucrados en estos temas de cambio climático y nos parece que el tema es uno de los temas más importantes dentro de la agenda política, social y económica. En el debate, pues, ¿qué te parece, Nayeli, si iniciamos contigo y así continuamos con cada una de las panelistas? Claro que sí, Nelly, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un gran placer estar con todos ustedes y tocar un tema tan relevante a nivel mundial, ¿no? Como lo es el cambio climático y este reporte. Entonces, quisiera empezar platicándoles que la semana pasada, el lunes 9 de agosto, para ser exactos, por la Noche de América Latina, se dio a conocer el informe del IPCC y causó un gran shock sin precedentes hasta el momento por lo contundente y alarmante de sus mensajes. Primero me gustaría comenzar diciendo qué es el IPCC, ¿no? Este grupo o panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Este fue creado en 1988 para hacer evaluaciones integrales del cambio del estado de los conocimientos que hay tanto científicos, técnicos, socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, así como posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Entonces, desde sus inicios, han preparado ya 5 informes de evaluación que cada uno consta de varios volúmenes y, como bien comentaba Nelly, pues ahora han presentado la primera parte del 6º y es el que nos tiene aquí a todos reunidos. Cabe mencionar que 2 partes más se van a entregar de aquí a febrero de 2022. Pues la finalidad de este último informe es examinar los progresos que se han realizado para lograr el objetivo, que es mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y limitando el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Este grupo comenzó a trabajar en 2017, cuando los expertos se reunieron por una semana entera para definir tanto grupos de trabajo como los temas que se iban a discutir. Para darnos una idea de cómo fue este proceso de selección, me gustaría comentarles que todos los interesados fueron patrocinados y seleccionados por los 194 gobiernos de todo el mundo que participan en el panel. Es decir, todos los países que hay en el planeta, ¿no? Entonces, se postularon cerca de 3,000 científicos y expertos de todo el mundo en la materia y se seleccionaron a 234 de 66 países, varios de ellos de América Latina. Podríamos destacar que hubo 5 de Argentina, 5 de Brasil, 1 de Chile, 1 de Colombia, 1 de Cuba, Uruguay y México respectivamente. Entonces, los científicos y expertos fueron escogidos por su trayectoria, por su experiencia, pero además se seleccionaron también otros factores que son muy relevantes, como la diversidad de género, edad. También se buscó que hubiera gente nueva, no nada más las personas que ya habían participado en informes anteriores. También se buscó que hubiese diversidad geográfica porque bien sabemos que el cambio climático nos afecta a todos, sin embargo, no a todos de la misma manera. Entonces, tampoco tenemos todos la misma responsabilidad de contenerlo en este caso, ¿no? Entonces, todo eso se buscó, fueron muy cuidadosos para elegir a los que iban a participar en la elaboración de este informe. Entonces, esto
particularmente revela una primera característica del informe. Esta es que si bien está elaborado y consensuado por científicos, también hay participación de los gobiernos y eso es una experiencia de relación entre ciencia y política que en realidad esto es muy poco común, por lo que le da mucha más trascendencia a este reporte. Durante 3 años y medio, todos estos científicos revisaron absolutamente toda la información que había disponible sobre cambio climático y sobre calentamiento global. Es decir, toda la investigación de cambio climático que se publicó desde la versión anterior de este informe, desde el 5º informe, que fue publicado hace 7 años, hace más de 7 años, que fue en 2013, ¿no? Entonces, la segunda característica es que este reporte no solo busca entender el estado del clima en todo el planeta, sino también analizar la responsabilidad que los humanos en el cambio climático tenemos y también en el aumento de la temperatura. No solo se centra en decir cómo estamos, sino también qué responsabilidad nos atañe. Entonces, analizada toda esta información, se prepararon borradores que fueron revisados por más de 500 expertos adicionales que hicieron 78,000 observaciones. No es exageración, es real, 78,000. Y por reglamento, el IPCC debe contestar a todas ellas una por una, asegurándose que todas las voces científicas fuesen tanto oídas como consideradas. Entonces, una vez después de revisar todas estas observaciones, se publicó el reporte el lunes 9 de agosto, el cual tiene en total más de 3,000 páginas. Evidentemente sabemos que es muy difícil que alguien lo haya leído completo, aún a más de una semana que haya salido por la profundidad de los temas y por la cantidad de páginas. Sin embargo, creo que vale la pena destacar que de lo más importante que hay es el resumen que hay también en la página para tomadores de decisiones, porque este presenta conclusiones y es el documento clave para que los representantes de todos los gobiernos, por sus propias agendas, tienen que aprobar antes de permitir publicarse, ¿no? Entonces, este es revisado antes de publicarse. ¿Y por qué digo? Evidentemente no pueden alterar la evidencia científica, sin embargo, sabemos muy bien cómo la forma como se comunica la evidencia puede tener consecuencias muy importantes para que se pueda comprender esta información, ¿no? Por dar un ejemplo, pues hay muchos estudios en la ciencia médica y supongamos que le dices a un enfermo o el mensaje que tú le des a un paciente puede ser, oye, tienes 40 posibilidades de sobrevivir, o le puedes decir tienes 60% de posibilidades de no sobrevivir, ¿no? Entonces la forma como tú transmitas el mensaje es de gran trascendencia y en estos casos que son tan científicos y tan complejos es bien importante esta manera de expresar. Entonces, por tal motivo, como se frasean las conclusiones, pues es la influencia que puede tener, ¿no? Entonces, en eso se fija cada uno de los representantes de los gobiernos que permitió que esto saliera a la luz. Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Porque en realidad en las versiones anteriores sí hubo muchas críticas sobre este punto, ¿no? Ya que algunos gobiernos a veces presionan para frasear de manera diferente antes de dar su visto bueno. Esto es importante porque una vez que aprueban el reporte, los gobiernos ya lo hacen suyo, entonces ya no pueden desconocer el contenido científico del mismo. En esta versión del reporte ciertamente la subo, según algunos científicos y usualmente algunos países del Golfo Pérsico, por ejemplo, suelen objetar algunas frases, pero la realidad es que poco se sabe de lo que ocurre en esa negociación interna. En esta redacción del documento clave participaron 30 científicos que trabajaron por 15 días hasta que fue aprobado el viernes 6 de agosto. ¿No? Evidentemente, dado que no puede ser presencial por las circunstancias, pues tuvo que alternarse ahí, se tuvieron que alternar en turnos para que todos los colegas estuvieran conectados a la vez y poder analizar este documento. Entonces, ¿cómo fue la disputa dentro del grupo? Pues no hay información, pero lo que sí sabemos es que no hay exageración, no hay alarmismo y solo se incluye lo que la evidencia dicta. Las palabras son justas, no sobra, no falta ninguna, y esto significa que la convicción científica es totalmente abrumadora, por lo que el reporte es muy enfático. Lo primero que dice es que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera.
el océano y la tierra. Se han producido cambios rápidos y generalizados de la atmósfera, el océano, la biosfera y la criósfera. Noten cómo se elimina la condicional. Aquí no dice que es posible, no dice que es probable, dice que es inequívoco, que es lo mismo que decir que es irrefutable. Segundo, ¿desde hace cuánto tiempo que no se ve un calentamiento tan rápido en la Tierra? Al menos 2000 años. ¿Desde cuándo no había esta temperatura promedio en el planeta? 6500 años. La última vez que el nivel del mar subió tan rápido, hace apenas 3000 años. Increíble. Tercero, este cambio está provocando fenómenos climáticos extremos en todas las regiones. Es exactamente lo que hemos estado viviendo. Todos los días tenemos récords nuevos, pero lo importante es la evidencia de la atribución humana. Los seres humanos tenemos una gran responsabilidad en estas olas de calor, en las sequías, en las inundaciones. Y esta es la diferencia fundamental ante otros ciclos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, la glaciación definitivamente no fue culpa de los dinosaurios o los mamuts. Sin embargo, nosotros sí tenemos una gran responsabilidad directa sobre lo que está sucediendo. Por primera vez, fuera de la posibilidad, por primera vez estamos dejando fuera la posibilidad del negacionismo. Como que se diga que estamos en una época interglacial. Aquí nosotros somos responsables de lo que está pasando, sin duda alguna. Y el cuarto y más importante punto es que muchos de los fenómenos que estamos viendo, por ejemplo, el derretimiento de los hielos eternos o los glaciales, pues también son irreversibles. Así que en resumen, el cambio climático que estamos viendo en los últimos 150 años es sin precedentes, es responsabilidad de los humanos, ya no hay lugares seguros porque es global y además irreversible. ¿Qué dice el informe sobre sus proyecciones futuras? Que sí o sí llegaremos a un calentamiento de 1,5 grados en relación con la era preindustrial en las próximas 2 décadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en los próximos años va a cambiar definitivamente la manera y la forma en la que vivimos, en la que comemos, en la que habitamos, que nos transportamos, nos enfermamos y nos morimos. Pero al menos este rango de temperatura es manejable. Y de ahí entra una ventana de oportunidad que también se menciona en este documento. Entonces, si tomamos medidas, como lo comentaba Nelly, ¿no? También hay algo que podemos hacer aún. Si se toman medidas para bajar las emisiones de carbono, igual vamos a seguir con este aumento de 1,5 grados. Sin embargo, podría estancarse y después de décadas, pues pudiese comenzar a bajar. Pero si no se toman las medidas con seriedad y no bajan, la vida en este planeta sería cada vez más intolerable. Y pues cabe mencionar, es alarmante, atención, pues que esta es la última vez en la que el IPCC puede plantearlo de forma condicional, porque para su próximo informe, dentro de 7 años, si no hemos actuado de manera decidida, esta famosa ventana de oportunidad que platicaba, pues ya se pudo haber cerrado para siempre y el cambio climático ser mucho peor que los 1,5 grados, con características peores de lo que somos capaces de imaginar. Con esta información es que todos los países del mundo llegan en noviembre a Glasgow, la pospuesta COP26, para discutir qué vamos a hacer para enfrentar esta amenaza absoluta. Sin duda, la más importante que haya enfrentado la humanidad es su existencia, incluyendo cualquier guerra, incluso hasta amenaza nuclear. Entonces, ¿cómo nos va a afectar a cada uno esta situación en América Latina? Pues esto nos lo va a platicar nuestra amiga experta de Lima, Perú, Angélica Ramos. Adelante, Angie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, aquí todos los que estamos somos alrededor de 370 personas y ahora pues tenemos un rol sumamente importante en este tema de cambio climático, ¿no? Porque más allá de que nos reunamos en estos eventos, pues creo que tenemos un rol de ser embajadores, de generar acción desde los diferentes roles en los que estamos, ¿no? Desde nuestras casas y también en los trabajos en que estamos y participamos en políticas públicas y etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es algo súper retador porque al ser 374 ya personas, pues creo que podemos generar y multiplicar todos los esfuerzos a estas cosas que son súper complicadas.
Bueno, yo soy parte de A2G, que es una empresa consultora ambiental aquí en Lima, ¿no? Que básicamente apoya a las empresas y inversionistas en temas de gestión de cambio climático. Y les agradezco otra vez, y bueno, pues a mí me toca la parte un poco complicada y dura, en el sentido de que, bueno, pues hay que estar atentos a esto que nos está pasando y que ya estamos un poquito tarde, ¿no? ¿Qué prevé el informe, ¿no? Para todo el mundo? Son tres cosas básicamente, ¿no? Uno es el aumento en la frecuencia y expansión, ¿no? Y severidad de las sequías, ¿no? Como la del norte de México, los valles en el Perú, y en el norte y centro de Chile. Eso con un altísimo índice de confianza. Luego también en el informe, lo mismo para el creciente número de incendios que se vienen dando, por ejemplo, la última semana que fue en Grecia y Turquía, ¿no? Y también recordarán lo que pasó en Australia hace unos años, ¿no? Que quemaron la mitad. Si el siguiente punto es el incremento en cualquiera de estos tres aspectos, ¿no? El tema de aridez, sequía o clima, ¿no? Afectará una amplia gama de sectores económicos, no solo la agricultura, sino el sector forestal, sino también el tema de la salud humana, ¿no? Y de ecosistemas en todo el planeta, ¿no? También que es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Otra es una enorme cantidad de especies van a desaparecer, ¿no? Con un alto grado de probabilidad, ¿no? O sea, incluyendo plantas, insectos, peces, anfibios, reptiles, mamíferos. ¿No? Y bueno, la tercera es la alta probabilidad de que sigan disminuyendo el volumen de los glaciares y las nieves eternas, ¿no? Especialmente el permafrost. El permafrost es una capa de suelo congelado que se mantiene helada todo el año, que puede tener un rango de profundidad de 5 centímetros hasta 1 kilómetro o kilómetro y medio en algunos lugares, ¿no? Como Canadá, Alaska o Siberia. Pero también hay climas similares en la tundra subantártica del sur de Chile, Argentina y las islas subantárticas como las Georgias y el Sándwich del Sur. Entonces, ¿por qué es tan relevante? ¿No? Porque el permafrost impide las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera. Al descongelarse hay más emisiones, retroalimentando el efecto invernadero de forma exponencial, ¿no? La siguiente, ¿no? Soluciones que al cambio climático ya no hay muchas, ya no hay ninguna, ya se nos pasó el tren, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas. El cambio climático es irreversible, ¿no? Posibilidades de tener el deterioro, algunas, pero más adelante de las 2 décadas que mencionaban ahí. Ahí creo que siguiente la presentación, ¿no? Antes, un dato también más importante, más de 100 años de registros de temperaturas indican que no podemos dar marcha atrás, ¿no? Durante 80 años el promedio de la temperatura en toda Latinoamérica se mantuvo estable, con algunas temporadas más húmedas que otras, pero en toda Latinoamérica hace 30 años la temperatura comenzó a subir, ¿no? Subimos a esto la cantidad de gas de efecto invernadero en la atmósfera en los últimos 100 años ha aumentado un 45%. Es imposible no tener consecuencias luego de estas cifras, ¿no? En un siglo hemos conseguido que la Tierra tenga la misma temperatura que durante el último periodo de interglaciación, ¿no? Que es cuando cuando el planeta de forma natural dio sus variaciones orbitales, es decir, como se inclina la Tierra y queda aproximación o alejamiento al Sol, y de esta forma es imperceptible, porque este proceso dura miles y miles de años, ¿no? Esto se logró con las temperaturas actuales, ¿no? Eso se menciona en el informe del IPCC, ¿no? Las temperaturas son muy parecidas, al igual que la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso, pese a eso, era un proceso natural que se revertía naturalmente. Nosotros en apenas unas décadas logramos lo mismo que el planeta demoró en miles, ¿no? Y miles de años, ¿no? Entonces, hay que entender la gravedad de la situación, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿qué podemos hacer, ¿no? Este aumento de temperatura pone en riesgo la cantidad de agua que tenemos en el planeta, cuáles son algunas de las acciones para enfrentar la sequía crónica que mencionábamos al principio, ¿no? El recurso hídrico es el tema más complejo para que la región sobreviva a la sequía de la forma más justa posible, ¿no? Vamos a mencionar 4 a corto plazo. Ahí podemos ponerlos. Uno es la gestión de las cuencas de agua, ¿no? El repartir el agua de manera equitativa y de manera descentralizada, cuenca por cuenca. Una institucionalidad marco para todo un país ya no nos va a ser suficiente y nos va a servir, ¿no? Ahora es clave e importante poner financiamiento en las cuencas.
¿no? O sea, que hay varios financieros, ya saben. Además de administrar la escasez del agua, ¿no? Ese es el siguiente, ¿no? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a administrar esa pobreza hídrica? Es entrar e invertir en infraestructura, ¿no? Para guardar esa agua, ¿no? Es decir, ver el tema de embalses, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay una resistencia a los embalses y diques en toda la sociedad, ¿no? Entonces, a nadie le gusta querer inundar más la tierra. El tercero es la posibilidad de construir plantas desalinizadoras. Eso tiene un costo muy alto, no solo ambientalmente, ¿no? Sino el tema de rescatar el agua y devolver la sal al mar, ¿no? Alterando el ecosistema. No son proyectos fáciles, demandan mucha colaboración pública, privada, ¿no? Y grandes volúmenes de inversión. Tampoco se puede hacer a lo largo de la costa, pues ya hay evidencia científica desde el sector pesquero y marino que alertan los cambios en ecosistemas, ¿no? En temas de productos, ¿no? Por las alteraciones con el tema de la sal. Por lo tanto, la infraestructura que necesitamos es invertir en aguas subterráneas, ¿no? Si miran cerca, ¿no? En zonas urbanas de Mendoza, Lima, Santiago, Hermosillo, Monterrey, pues ahí verán búsqueda de agua en pozos profundos y cada vez más profundos, ¿no? Pero la alternativa correcta es devolver el agua a esas napas cuando se agota. ¿Cómo y cuándo hacerlo? Esta es la más cara de las alternativas, ¿no? Aprovechar las aguas de las lluvias de verano en zonas que se están transformando en subtropicales, que son cada vez más violentas y frecuentes, ¿no? Estas aguas no sirven para la agricultura porque caen en una época mala para los cultivos. No es una posibilidad cara, pero varios países la están probando, ¿no? Como por ejemplo el estado de California, ¿no? Tenemos de alguna manera una ventaja que California es un espejo en algunas regiones para Latinoamérica, ¿no? Igual la temperatura, escasez de agua y con las mismas tragedias ambientales. Todo lo que sucede ahí termina pasando en nuestra región y tenemos la posibilidad de aprender cómo hacer determinadas cosas. Y por último, mantener las inversiones de generación de fuentes renovables de energía que limitan las emisiones de GI en la atmósfera y en lo que estamos empeñados desde algunos años, ¿no? La generación renovable, claro, también tiene su costo ambiental y económico y de priorización. Pensemos en todo lo que debemos destinar, ¿no? Por ejemplo, a salud, pero por alguna lista debemos comenzar y ninguna solución será perfecta, ¿no? Hay varias recetas. El reporte debe servir, ¿no? ¿Podemos seguir, presidente? Presidente de la diapositiva. El reporte debe servir para indicar a nuestras autoridades y empresas el camino sostenible para la vida en todo el planeta y nuestra región, ¿no? Lo que más molesta a todos y a la comunidad científica y de comunicación en general es que hace décadas y décadas se viene diciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay que ir a la acción. Los primeros reportes sobre el impacto del cambio climático son de la década del 80, ¿no? Y desde hace 30 años estamos hablando del cambio climático como que ya se viene a la región, ¿no? Que va a impactar en la región, ¿no? Entonces, todo lo que se estimó que iba a ocurrir efectivamente está pasando, y está pasando rápido de lo que pensábamos, ¿no? Este ritmo no solamente lo verán hijos o nietos, sino también nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Que hoy siguen vivos, ¿no? La indiferencia al problema, la inconsistencia del curso de enfrentarlo y la codicia de algunos ha sido indescriptibles, ¿no? La falta de generosidad con las generaciones que vienen atrás nuestro es imperdonable cuando estamos con los gasas hasta el cuello y las aguas por los tobillos, ¿no? Entonces es importante, siendo 391 participantes ahorita, hacer cambios desde los distintos roles que tenemos, y bueno, aquí los dejo con Alejandra, ¿no? Que nos va a hablar un poco de las consecuencias económicas del cambio climático, ¿no? Lo más duro de todo este reporte desde Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias, Angélica. La verdad que es impresionante todo lo que has contado. Bueno, más allá del problema científico, el cambio climático, quiero comentarles, y como comprenderán, se ha convertido en un conflicto geopolítico y económico que se deja sentir
no tan solo en el ámbito de Naciones Unidas, sino entre la relación de diferentes países, donde se encuentran diversas posiciones sobre los efectos del cambio climático y la manera de enfrentarlo, ¿no? O sea, yo vengo participando personalmente de las reuniones de las COPs desde el 2004, fue la primera, ininterrumpidamente desde el 2009, así que conozco bastante todo cómo son estas discusiones y estas negociaciones. A mí me han pedido que hoy les hable de las implicancias económicas del cambio climático y antes quiero darles algunos números que me parecen rápidamente muy importantes para que los tengan en mente. Hoy las emisiones de CO2, de dióxido de carbono equivalentes anuales globales, están en niveles de 56 ceros atrás, ¿no es cierto? 56 más 9 ceros atrás, dentro de las cuales 11 gigatoneladas corresponden a China, ¿no? Sus emisiones anuales. Para mantener el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados al 2050, estas emisiones deberían estar en niveles de 22 gigatoneladas. Estamos hablando de que necesitamos un 60% menos de emisiones en menos de 30 años. Y si eso lo queremos, ese aumento lo queremos limitar a 1.5 grados centígrados, como indica el Acuerdo de París, tendríamos que estar en niveles de 5 gigatoneladas, es decir, prácticamente un nivel de 90% de toneladas menos, y ni que hablar para la segunda mitad del siglo, que deberíamos estar absorbiendo dióxido de carbono. En términos de dinero, y acá me voy a salir un poco para darle la cuantificación. Es difícil a veces cuando hablamos de porcentajes darle la cuantificación al dinero. Un informe reciente, dado a conocer en Estados Unidos, tan solo examinó cómo el cambio climático podría afectar a 22 sectores de la economía diferentes, bajo dos escenarios. Un escenario, el que las temperaturas globales subieran 2.8 grados centígrados desde los niveles preindustriales para el 2100, y otro escenario si aumentan a 4.5 la temperatura de grados, ¿no? Centígrados, como un escenario peor. Entonces establecieron que las pérdidas para estos 22 sectores podrían costarle tan solo a Estados Unidos 520.000 millones de dólares cada año. Si nos mantenemos en el nivel de escenario más bajo, 2.8 grados centígrados, costaría 225.000 millones menos, ¿no es cierto? En cualquier caso, este país va a sufrir grandes consecuencias. También Morgan Stanley ha dado un número que dice que los desastres climáticos en los últimos 3 años le han costado a América del Norte 415.000 millones de dólares. Y el World Economic Forum también ha establecido, y esto es algo muy importante porque dice que el cambio climático podría eliminar hasta el 18% del Producto Bruto de la economía global para el 2050, si las temperaturas globales aumentan por sobre 3.2 grados centígrados, ¿no es cierto? Esto fue un documento que sacó el Instituto Swiss Re, de esta reaseguradora tan importante a nivel mundial. Por ende, quiero comentarles que ninguna acción es una opción, o sea, ya no tenemos otra opción que no empezar a atacar este tema tan importante. El mismo estudio, también un poco para traerlos, ahora voy a volver al IPCC, el mismo estudio del Instituto de Swiss Re pone a prueba cómo el calentamiento global va a afectar a 48 países, ¿no es cierto?, que representan el 90% de la economía mundial, y clasifica su resiliencia climática, establece el impacto esperado en el PBI mundial para el 2050 bajo 4 escenarios, ¿no?, diferentes en comparación con un mundo sin cambio climático. Y estos son: el PBI va a desaparecer, el 4% del PBI mundial va a desaparecer si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, un aumento muy por debajo de los 2 grados, o sea,
la mínima de 1,5 grados. 11% del PBI mundial va a desaparecer si no se toman medidas de mitigación, si se toman medidas de mitigación de un aumento de 2 grados. 14% si se toman algunas acciones de mitigación con un aumento de 2,6 y un 18% si no se toman medidas de mitigación y se sigue dentro de este camino donde estamos en un aumento de más de 3 grados, 3,2 grados centígrados, ¿no es cierto? Obviamente vale destacar que va a haber variaciones regionales significativas en los datos. Obviamente, no van a ser los mismos países que pierdan lo mismo de su PBI, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, se prevé que las economías asiáticas avanzadas experimentarán pérdidas del PBI de entre 3% y 15% según el escenario mejor y al escenario más severo. Obviamente, países del sudoeste asiático como Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia se van a ver más afectados, ¿no es cierto? China también corre riesgo de perder casi 24% de su PBI en comparación a pérdidas previstas para países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, que ese número está en el 10%. Obviamente, lo que se está viendo es que economías más avanzadas van a perder menos porque vienen trabajando hace muchos años y destinando muchos recursos económicos a esto, al fortalecimiento de todo lo que significa combatir el cambio climático y adaptación, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al IPCC y un poco contándoles qué va a pasar a nivel industrial y o sectorial, bueno, básicamente ya que dentro de las Naciones Unidas ya se está hablando hace muchos años de lo que se dice como el phasing off of fossil fuels para una fecha cercana entre el 2050 y 2061-62. Ya este año la IEA, la International Energy Agency, que siempre fue, digamos, un faro que les habla, digamos, donde toda la industria del petróleo y del gas mira y lee en detenimiento y realmente es un instituto muy, muy importante a nivel internacional, emitió varias recomendaciones sobre cómo comenzar a enverdecerse esta industria y entre ellas una de las recomendaciones estableció una hoja de ruta para el sector para llegar a ser emisiones cero para el año 2050. En contraste, vemos también, si nos mudamos a otro sector como el minero, tendría un camino un poquito más optimista, pero ¿por qué? Bueno, el tránsito hacia la electromovilidad requiere una gigantesca industria de cables hechos de cobre y para guardar también la energía se requieren baterías construidas a base de litio. Ahí vemos que países como Chile, Perú, México, Argentina podrían convertirse en una especie de ganadores, aprovechando sus ventajas comparativas en la industria del cobre, como en Chile, y sus reservas de materia prima, de litio. La industria automotriz de México y Brasil también vemos que deberá reinventarse si quiere ser competitiva. Por otro lado, el tema del litio en Chile, otra vez, Argentina y Brasil tienen muchas posibilidades, pero la pregunta acá importante sería, ¿podrán nuestros países ponerse a la altura de las circunstancias, estar a la altura de las circunstancias? Esa es una gran pregunta que quedará para el mediano plazo, cuando uno mira la inestabilidad política en toda la región y lo que ocurre en todo el planeta, es difícil, pero no imposible, ser optimista, ¿no? Sobre todo hablando, yo estoy sentada como directora de Génesis en Argentina y estamos viendo una situación macro de inestabilidad aquí en el país. Ahora, este oscuro escenario que estamos comentando
también obliga a la adaptación a estos nuevos cambios que ya sabemos van a pasar, o sea, no hay vuelta atrás, el mundo ya aumentó 1 grado prácticamente sobre niveles preindustriales, en donde va a haber ganadores y perdedores, y la línea todavía, sobre todo para nosotros que somos expertos en esto, todavía la línea es bastante confusa, y hay posibilidades de oportunidades, inclusive para industrias que hoy estamos viendo como grandes perdedores. Obviamente, hablando de Latinoamérica y estando en Latinoamérica, tenemos que hablar de nuestra agricultura, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vemos, obviamente, que no solamente en el pasado, sino vemos para adelante que se van a producir millonarias pérdidas, obviamente por estrechez hídrica, por a veces grandes inundaciones. Hoy simplemente, si estás en Argentina, habrás escuchado lo que está pasando en el río Paraná con una sequía que no se veía desde 1942. Hay agricultores ya hoy en día que han tenido que cerrar en lugares como, o cambiar de lugar, como en lugares como México y Colombia. Tan solo acá en Argentina vemos que en el norte, por ejemplo, de una de nuestras provincias, se está cultivando porotos cuando esa no era una zona de porotos. Hay agricultores que, bueno, van a tener que reinventarse, ¿no es cierto? Y podría traer algunas buenas noticias en el panorama actual. Hay muchos temas que vemos que se podrían solventar con la tecnificación, ¿no es cierto? Traer tecnología, por ejemplo, en temas de agua, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el riego, ¿no es cierto? Que sea por goteo, drip irrigation, especialmente en zonas áridas. Nosotros tenemos toda una cordillera del lado argentino que tenemos prevista que va a haber una desertificación importante, bien en el centro y norte de Chile, gran parte de Perú, todo el norte de México. Bueno, la tecnificación es una obligación para no desaparecer, ya otra vez no es una opción, pasa a ser una obligación. Todos los nuevos planes de inversiones, ya tanto sean privados, públicos o públicos-privados, deben tener incorporados la tecnificación del agua. Obviamente, esto lo estoy hablando donde haya todavía agua. Si vemos lo que pasa en Mendoza, deberíamos estar muy preocupados, de hecho estamos muy preocupados, ya que la falta de agua nibia que estamos viendo y las prioridades de abastecimiento de agua para la población, obviamente el gobierno prioriza a la población a la hora del abastecimiento de agua, dejan en un lugar muy vulnerable, por ejemplo, a la industria vitivinícola, que es una de las industrias muy importantes a nivel país, ¿no es cierto? A nivel marca país, ni que hablar de otras industrias. Va a ser central que todas las autoridades, la región, la construcción de soluciones crediticias regionales que agrupen a varios campesinos. Caso contrario, el riesgo social del cambio climático se va a llevar puesto a nuestros gobiernos. Realmente, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que significa financiamiento sostenible, tratando de crear nuevos instrumentos, enverdecimiento de instrumentos ya existentes. El foco de los gobiernos y de las empresas que serán exitosas de ahora en más será una eficiencia, no solamente en el uso del agua, esta estrechez vino para quedarse, sino también en todo lo que tenga que ver con la huella de carbono, bueno, todo lo que tenga que ver con este fortalecimiento de la parte climática, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, como les decía, en el ámbito agroindustrial, bueno, es uno de los más afectados. Decir que dicen que los alimentos del futuro, en un futuro no muy lejano, contarán con certificaciones, pero más que certificaciones, yo lo veo como una trazabilidad completa y de vuelta, no solamente de una huella de carbono, sino también de la huella hídrica, ¿no? Y una transparencia. Aquí lo que percibo como consultora en estos temas, más que certificaciones, son
transparencias en estas trazabilidades, ¿no es cierto? Utilizar todo lo que tenemos de IT, Information Technology, para dar transparencia a todas estas trazabilidades que estamos viendo, que a veces están un poco como encriptadas, ¿no es cierto? O sea, son metodologías que si uno quiere saber cómo se trazan esos productos, bueno, no tiene acceso. Así que otro punto importante donde llamo la atención, que es la trazabilidad, ¿no es cierto? Porque con una trazabilidad, una transparencia, se hace, todos podemos saber qué se está trazando y se está viendo y qué metodologías se están usando. Y aquí llega un poco también, para terminar, la pregunta del millón. ¿Todos los bancos centrales ya están midiendo estos riesgos inflacionarios que van a producirse en nuestras economías? Los voy a dejar con algunos datos a considerar. Uno, ¿cuánto gasta hoy cada país en controlar los incendios forestales? En solo 2 años enfrentamos incendios titánicos en Australia, Chile, California, Grecia, Turquía y aquí también en Argentina. Solo nuestros hermanos chilenos gastaron 80 millones de dólares en controlar los incendios de hace un año. Nuestros países no tienen la capacidad de financiar los destrozos de inundaciones como las que pasaron hace poco tiempo y están pasando en Alemania. En solo 3 días las inundaciones causaron pérdidas cuantiosas en 30.000 millones de euros. Es el mismo costo que han ocasionado los terremotos más fuertes en la historia. Este dinero lo pagan los estados, pero obviamente lo terminamos pagando todos en nuestros costos, en nuestros impuestos. 2. Los estados y las empresas portuarias tendrán que construir diques e infraestructura para controlar las marejadas y esas inversiones. Tan solo ver qué pasa cuando tenemos una gran sequía en el Paraná, qué pasa con nuestro funcionamiento. Argentina necesita de toda esa cuenca hídrica para sacar sus exportaciones de commodities. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos fortaleciendo esa debilidad? ¿Dónde está la economía, la ciencia económica en América Latina, que debería incorporar estos costos en modelos inflacionarios? Ya no hay marcha atrás, ya no podemos cambiar este escenario. Lo único que podemos hacer es tomar conciencia todos, incluso en las decisiones que tomemos nosotros día a día en el consumo de agua diario mínimo. Por supuesto que los gobiernos nacionales y subnacionales no podrán más mirar hacia otro lado. Cada vez esto se va a acelerar más. Las empresas tampoco podrán ignorar estos hallazgos porque van a ser impactadas y deben ofrecer a los consumidores e inversionistas estrategias para el cambio climático concisas, transparentes y rápidas. Para finalizar, lo primero es limitar el impacto ya. A ver, hace 20 años que trabajo en cambio climático y la verdad que a veces cuando veo que se suma toda esta gente, porque ahora el tema se ha vuelto viral o mainstream, les digo, esto ya lo veníamos sabiendo, ya lo veníamos alentando. Esto no es nuevo para los que trabajamos en esto hace tantos años. A vos llegue el momento de lanzar mercados de carbono en toda la región, creo, y en los países, está llegando. Fuera de Latinoamérica, los mercados de créditos de carbono ya son un hecho. Países, ciudades, estados, provincias, desde China hasta UK, hasta el sudeste asiático, están incorporando estos mercados. Debemos agilizar estos mercados en América Latina por 3 razones. No solamente porque los conozco y fue mi primer mercado donde trabajé a partir del 2001-2002. Primero y principal, que ya no tenemos más tiempo para controlar estas emisiones y las soluciones de mercado han probado ser efectivas para limitar las emisiones. 2, los mercados de carbono son los más baratos para las compañías para reducir emisiones, donde de forma costo efectiva quien reduce más barato lo hará. Y 3, canalizan recursos e inversiones y empleos de calidad y generan altos beneficios ambientales y sociales, algo que América Latina necesita. Y agregaría un cuarto, capacitan a la gente. Yo soy una financiera que trabajaba en la industria del petróleo y gas.
empecé a trabajar hace 20 años en estos mercados y soy conversa, hoy aprendí, hoy soy una financiera que sabe de ambiental, capacitan a los depredadores. Los mecanismos de mercado y la aplicación de soluciones que incorporen modelos económicos al medio ambiente serán la base fundamental para nuestra supervivencia. Hoy es el momento de aplicar nuestra creatividad al máximo y de exigir. No, ya no de exigir, no. Ya de demandar a nuestros gobiernos y empresas que juntos busquen un camino para nuestras sociedades sigan existiendo. A todos los que están ahí escuchándonos, que sé que hay muchos, porque recibo muchos comentarios de gente joven que quiere trabajar en todos estos temas, los invito. Tenemos todo un futuro para trabajar y necesitamos gente y cabezas que piensen en esto. Así que con esto, discúlpenme si fue un poco larga, con esto termino mi parte del análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que estoy súper agradecida, no solamente con Nayeli, Angélica y Alejandra por sus palabras. Alejandra, particularmente yo creo que pusiste la cereza encima del pastel, porque justamente detrás de todo este panorama desalentador, creo que de que es inminente, que es inevitable, que todos estamos afectados de una u otra manera, entender que también la solución está en nuestras manos, creo que definitivamente era lo que justamente necesitábamos escuchar. Y ya para concluir y dándole las gracias, pues por supuesto, a nuestras panelistas que hicieron un análisis bastante detallado con relación a lo que ha sido presentado dentro de este informe, quiero pues darle la oportunidad a Cristian Mosella, quien está en Santiago de Chile, quien nos va a dar unas palabras de cierre. Y rápidamente quiero solamente contarles un poquito de quién es Cristian Mosella. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores de energía y medio ambiente. Es experto en energías renovables, mercados de carbono y, por supuesto, también tecnologías 4.0, economía circular, mitigación y adaptación al cambio climático. Es cofundador y director ejecutivo de Energy Lab, que es una startup chilena, y desarrolla herramientas y modelos de negocios innovadores que agregan valor a distintos grupos de interés y promueven también lo que es el cambio de paradigma en torno a la acción climática. Pues, Cristian, sin más, te cedo la palabra. Hola, Nelly, muchas gracias. Muchas gracias a las panelistas por tremendas presentaciones. Gracias a los asistentes que están conectados desde distintas partes de Latinoamérica. Somos casi 400 en este minuto. Bueno, y a todos que han estado detrás de la organización de este gran encuentro. Solo para tratar de englobar un poco estos mensajes tan desoladores, como decían al principio, quisiera transmitir, a mi juicio, cuatro principales ideas que están detrás de este reporte del IPCC, de esta información que, como decía Alejandra, ya viene siendo reportada por la comunidad científica, pero que cada vez se plantea y se pone sobre la mesa con más fuerza. Lo primero es esta responsabilidad inequívoca asignada al ser humano en lo que respecta a la interferencia del clima de nuestro planeta. El AR5, o sea, el reporte previo del IPCC, hablaba de que muy probablemente era una interferencia humana y hoy día es inequívoca, lo que da cero espacio para el negacionismo climático. Yo creo que eso es súper importante dejarlo claro y no enredarse cuando se comentan algunas teorías o se buscan datos particulares o se acude a algún año muy de la historia donde se produjeron fenómenos extraños en el clima. Lo segundo es que el cambio climático ya está impactando las dinámicas socioambientales de nuestro planeta. Creo que en nuestra región es casi de perogrullo decirlo, en el día a día vemos cómo los eventos naturales extremos nos desafían y esto está pasando a todo nivel y quien no quiere verlo, y creo que es solamente porque no quiere verlo y no porque no esté ahí enfrente. Tercero, se releva la urgencia de la acción climática decidida. Esto también ha sido dicho hasta el cansancio, pero yo creo que no hay que perder oportunidad de señalarlo. Necesitamos actuar urgentemente, ya que el informe lo dice, y aquí es un mensaje importante que no se mencionó previamente, pero que dice cada décima de grado o décima de calentamiento importa. Y eso es importante tenerlo a la vista. Importas, 1,1 no es lo mismo que 1,2,
y ya hemos visto lo que estamos viviendo con 1,1 grados de calentamiento, imagínense cómo va a ser con 1,5. Y 1,5 es un escenario optimista, por lo tanto hay que trabajar decididamente. Y por último, a nivel de contexto de este reporte, tratando de sacar los principales 4 mensajes del reporte a mi juicio, hay ya cambios ecosistémicos, que serán irreversibles. Y eso es triste, ya lo decía en la presentación, tenemos especies que se van a extinguir, y tenemos algunos impactos que no se van a revertir rápidamente, como por ejemplo el alza del mar, la acidificación de los océanos, donde esto probablemente esté por cientos, si es que no miles de años presentes, aunque cortáramos hoy la llave de las emisiones. Bueno, y en Latinoamérica, no es ningún misterio para quienes estamos aquí conectados de que es una región altamente vulnerable, donde tenemos una parte importante de la población que está muy expuesta a los fenómenos naturales extremos. Tenemos alta inestabilidad política, lamentablemente, y recursos escasos. No tenemos capacidad de reconstruir nuestras ciudades y nuestra infraestructura como quizás sí lo puede hacer a la velocidad que lo puede hacer el mundo desarrollado. Y peor aún, en un contexto donde venimos saliendo de una pandemia y donde las finanzas públicas van a estar extremadamente ajustadas. Este es un cóctel fatal, si queremos, y muy poco favorable para el nivel de ambición que requerimos y para el nivel de acción climática que demanda todo este contexto en el que estamos insertos hoy día. Y a mi juicio, esto hay que abordarlo con dos grandes aproximaciones. Primero es decisión, y eso es decisión a todo orden, decisión política, decisión a nivel del empresario, decisión a nivel de los consumidores. Muchas veces se habla poco de los consumidores y todos nosotros somos consumidores, y cada vez que compramos algo, estamos poniendo un voto, estamos optando por una marca respecto de otra, estamos optando por un producto respecto de otro, y creo que ese es uno de los principales drivers que poco se relevan y que tenemos que hacernos cargo cada uno de nosotros. Y lo segundo es colaboración. La colaboración a todo nivel, colaboración radical, dicen algunos, ya que necesitamos trabajar decididamente, con urgencia, en lo que es adaptación y mitigación. Esto es nada nuevo, adaptación, sabemos que el mundo va a estar más caluroso, sabemos que vamos a tener eventos climáticos más extremos, y por lo tanto necesitamos adaptarnos y incorporar resiliencia en nuestra infraestructura, en nuestro sistema socioeconómico, con urgencia. Y por lo tanto necesitamos colaboración a nivel de gobiernos, a nivel de empresas y a nivel de sociedad civil. Esta triada, o quizás agregaría la academia, tiene que estar coordinada continuamente, ya que por ahí hay una pregunta en el chat, oye, esto es una actividad que tienen que abordar los gobiernos. Yo creo que hoy día, dada la necesidad de urgencia y ambición que nos demanda este contexto, esto tiene que estar abordado por todos los ámbitos, especialmente cuando hablamos de adaptación, que la adaptación ocurre en el territorio, es geoespecífica, en una determinada cuenca, en una determinada localidad, y por lo tanto los gobiernos, sean centrales o locales, deben colaborar con las comunidades y con las empresas presentes de manera de hacer e implementar infraestructura resiliente que permita mejorar nuestra capacidad de adaptación en el territorio. Y la colaboración, cuando hablamos de mitigación y este espacio que mencionaba Alejandra al final de su presentación, en el ámbito de la mitigación, los mercados del carbono son el espacio por defecto de colaboración. ¿Por qué? Algunos mensajes que ya nos dio Alejandra, pero básicamente los mercados de carbono nos ayudan a encontrar los óptimos globales en lugar de los óptimos locales, es decir, oportunidades de mitigación costo efectivas, costo eficientes en determinado país. Pero si nosotros hablamos de mercados que pueden ser colaborativos a nivel regional, en el marco del artículo 6, estamos encontrando los espacios más costo efectivos de mitigación a nivel, por ejemplo, de la región latinoamericana, por ejemplo, la región andina. Podríamos pensar, no me parece muy descabellado pensar en colaboración Colombia, Perú, Chile, o México, Colombia, Perú, Chile, incluso pasando por Centroamérica, donde aprovechemos las oportunidades de mitigación que tiene cada país y podamos compartir esos resultados de mitigación de manera de aprovechar esas oportunidades y costo eficiencia. Hoy día hay muchos estudios que corroboran esto que menciono, pero uno en particular que hizo la IETA sobre cómo los mercados de carbono van a ayudar a reducir o podrían ayudar a reducir el costo de cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, y habla que este espacio podría
están entre un 30 y un 50% de reducción del costo de cumplimiento. Alguien por ahí dirá, oye, pero con este nivel de urgencia, aquí el costo pasa a ser algo secundario. Bueno, no se equivoquen porque el costo es fundamental. Si logramos encontrar los espacios de mitigación más costo efectivos, lo que vamos a lograr es acelerar la implementación de proyectos. Vamos a, por lo tanto, poder aumentar la ambición y empezar a trabajar y reducir emisiones lo antes posible. Vuelvo al punto, cada décima de grado de calentamiento que podamos evitar es fundamental y por lo tanto los mercados nos ayudan a acelerar el proceso de implementación de proyectos y que entre 1, 2 o 3 años antes hace gran diferencia en cuanto a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y por último, los mercados nos ayudan en la complementariedad. De alguna manera está mencionado en las reflexiones que les daba antes, pero cada uno de nuestros países tiene distintas matrices de emisiones, tienen distintas fuentes de emisión. Por ejemplo, en México, aproximadamente un 70% de las emisiones provienen del sector energético y 10% del sector agrícola. En Perú, aproximadamente un 50% es por deforestación, 30% por energía. En Colombia, aproximadamente un 65% de cambio de uso de suelo y deforestación, 28% energía. En caso de Chile, aproximadamente un 80% es originado por procesos asociados a energía, llámese generación, transporte, industria. Bueno, cuando trabajamos con mercados de carbono, lo que hacemos es encontrar las oportunidades de mitigación o captura de carbono más costo eficiente y podemos traspasarlas de un sector a otro. No todos los sectores hoy día tienen las mismas oportunidades. Hay sectores que tienen oportunidades más costo efectivas y en la medida que habilitamos mecanismos de mercado, podemos transferir esos resultados hacia otros sectores que quizás hoy día no tienen tantas oportunidades, como por ejemplo podrían ser ciertas industrias como el cemento, pero que sí pueden hacerse cargo de sus emisiones apoyando proyectos en espacios más costo efectivos. Y por último, podemos transferir esos resultados de mitigación a otros países si es que logramos establecer espacios de colaboración. Además, no podemos olvidarnos, y con esto ya voy cerrando, que el informe del IPCC nos dice que los sumideros de carbono van a ser menos efectivos en estos escenarios climáticos futuros, donde tenemos calentamientos de 1,5, quizás 2 grados o más. Y por lo tanto, todas estas metas que estamos estableciendo en los países a nivel global y en Latinoamérica de emisiones netas cero, van a estar aún más exigidas, ya que nuestros sumideros de carbono, que estamos por descontado que van a estar ahí, van a estar liberando carbono y van a ser mucho menos eficientes, a lo que hay que sumar los incendios y eventuales plagas que vamos a presenciar producto de los cambios de los patrones climáticos. Ya con esto termino. Nosotros creemos fielmente, fervientemente en que tenemos que crear espacios de colaboración a nivel latinoamericano asociados a los mercados de carbono, y de hecho, una primicia, vamos a estar desarrollando 4 talleres este año, donde queremos convocar a expertos de la región. Probablemente algunos de ustedes esperamos invitarlos. Si alguno está interesado en participar, por favor, contáctenos, ya que queremos habilitar un diálogo que permita entender en concreto cómo podríamos crear una agenda muy específica de colaboración a nivel de mercados de carbono en la región, al menos andina de Latinoamérica, y establecer una agenda de trabajo muy concreta. Estuvimos a principios de este año haciendo un informe, un estudio en el marco del PMR y otras empresas consultoras en la región, y hoy día queremos continuar con esto, con diálogos muy concretos enfocados a una acción climática decidida a través de los mercados de carbono. Con esto me detengo y entiendo que vamos a pasar al espacio de consulta de los asistentes. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, yo creo que tenemos una cherry de 2 niveles. Definitivamente creo que pues haber hecho esa reflexión acerca de estos espacios colaborativos creo que fue bastante adecuado para las circunstancias. Bueno, pues rápidamente creo que lo más importante ahora es escuchar el sentir de cada uno de nuestros participantes en este evento. Y solamente quiero pues asegurarme de explicarles un poco. Hemos tratado de seleccionar un grupo de preguntas porque hay todo un equipo detrás tratando pues justamente de identificar las preguntas claves para nuestros panelistas y por supuesto también lo que sería para también respetar el tiempo. Entonces, bueno, pues rápidamente voy a proceder a hacer algunas preguntas. Voy a comenzar primero con la pregunta de
Todas las preguntas serán respondidas. Perdón, que se me olvidó decir. Nosotros tenemos el equipo, está trabajando ahora en las respuestas, pero ahora en vivo vamos a responder estas tres. Yasmín Zaragoza, del Financiero de México, pregunta para Nayeli Barajas, de Bolsa Mexicana de Valores, ¿qué tanto favorece el combate del cambio climático los bonos sustentables que ha presentado México? ¿Se planea presentar más? Y para las demás panelistas, si tienen contabilizado cuánto le cuesta a México el impacto del cambio climático por los efectos negativos del medio ambiente. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, Jazz, por la pregunta muy interesante. Y efectivamente, ¿no? Ahorita hablamos sobre todos estos temas tan importantes, pero también hablemos de las soluciones. Aquí nosotros desde Bolsa Mexicana de Valores hemos desarrollado bonos etiquetados. Estos pueden ser verdes, sociales y sustentables, y son aquellos que el financiamiento va a ir exclusivamente, en el caso de los bonos verdes, para financiar proyectos que contribuyan a mejorar el medio ambiente, ¿no? En el caso social, evidentemente que contribuyan al desarrollo social, y los sustentables son los que tienen una combinación de ambos. Entonces, yo les puedo decir que nosotros en el mercado mexicano desde 2016 hemos emitido prácticamente 27 bonos etiquetados, de los cuales a la fecha 12 han sido verdes y 14 han sido sustentables. Entonces, por supuesto que ayuda, concretamente contestando tu respuesta, Yasmín, ayuda. ¿Por qué? Porque detrás de cada bono hay un proyecto que está beneficiando, está reduciendo de alguna manera emisiones por medio de este beneficio, ¿no? Y por otro lado también estamos lanzando este año unos nuevos tipos de bono, que son los bonos vinculados a la sostenibilidad, que a diferencia de los bonos etiquetados, estos no están ligados como tal a un proyecto, sino estos más bien ayudan a las organizaciones que concretamente ya están tomando muy en serio el tema del cambio climático como otras cuestiones también de gobernanza y social, pero están ya definiendo metas internas, ya tienen KPIs muy concretos y una agenda a seguir. Y entonces este tipo de financiamiento, estos tipos de bonos, ayudan a que ellos puedan llegar también a sus metas. Entonces todo suma, ¿no? La empresa aporta, por el lado de los etiquetados también los proyectos aportan, y todo eso contribuye y suma para hacer, bueno, contrarrestar estos efectos, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y la segunda parte, pues evidentemente hemos visto un crecimiento exponencial en este tipo de instrumentos en los últimos años. Este año el número de instrumentos, incluso ya pasamos el número de 2020. Entonces, pues sí esperamos cerrar el año aún con más instrumentos de este tipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Gracias por la respuesta. Rápidamente procedo a la pregunta de Lorenzo Sánchez Ramírez. Perdón. Nelly, te podría agregar el número, uno de los números que pidieron, si se conocen los números para México. Y bueno, acá lo tengo, el número para México del costo, ¿no? del establecimiento de las NDC. Las NDC son los compromisos que México ha hecho ante Naciones Unidas y bajo el Acuerdo de París, ¿no es cierto? El costo para mitigar y adaptar es de 266.000 millones de dólares al 2030. Esto es lo que ha dado este número, es el número que ha dado el Instituto Nacional de Cambio Climático de México. Nada más para agregar. Muchísimas gracias, Alejandra, gracias. Perdón, totalmente había pasado esa parte de la pregunta. Lorenzo Sánchez Ramírez para Angélica pregunta respecto al problema del agua, la ponencia de Angélica específicamente. En algún momento mencionaron que deben hacerse grandes inversiones por parte del sector público como privado. ¿Cuánto es grande? ¿Por qué hacer una asociación conjunta con el sector privado para un elemento tan delicado como lo es el agua? Sí, bueno, o sea, grande, pues el número exacto ahí no lo tengo, pero por ejemplo aquí en Perú hay una iniciativa, ¿no? Desde Acuafondo sobre el tema de siembra de agua, ¿no? En donde trabaja de manera conjunta con instituciones del Estado, ¿no? Como es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, CEAPAL, que es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, y la cooperación, ¿no? Y estas a través también con algunas empresas privadas, ¿no? Entonces,
Yo creo y fielmente a que la articulación entre la empresa, ¿no? La empresa porque al fin y al cabo pues tiene una responsabilidad con sus clientes, con la comunidad, ¿no? Y pues necesita de cierta forma apoyar al Estado en el sentido de que hay un apalancamiento ahí, ¿no? Entonces, siempre es bueno, creo que buscar espacios, estas alianzas en donde pues cada uno tiene un rol, de repente la cooperación como facilitador, ¿no? Y luego pues implementa el X proyecto y esto se va, ¿cómo se dice? Va avanzando, ¿no? Veo tal vez algunas preguntas ahí en las que se menciona un poco algunas negativas, la verdad, pero siempre hay un momento para empezar, ¿no? Yo antes, pues, antes de estar aquí en Auge, estuve dentro de la cooperación alemana, y pues hubo un momento de trabajo entre el sector privado, las cajas municipales en ese entonces, ¿no? Con el tema de cambio climático, y fue súper enriquecedor en el sentido de que cómo apoyar a que se empiecen a generar estos cambios, ¿no? Darle algunos conocimientos y que se den eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tema de agua, pues a esta iniciativa de repente se las pongo aquí por el link para que sepan un poquito más, pero creo que es sumamente clave eso para que empiece el proyecto y ya. Uh-huh. Muchísimas gracias. En ese sentido. Gracias, Nelly. No, yo solo quería complementar, ya que un poco esta pregunta tiene que ver con lo que yo mencionaba en mi intervención, y el desafío es tan grande, y está en el nivel de recursos que tenemos que destinar a esta transición de baja en carbono y de entregar resiliencia a nuestras economías, que yo creo que no hay que olvidarse de esta dicotomía entre lo público y lo privado. Tenemos que buscar mecanismos en que se cree confianza, en que se crea en lo que ahí está ocurriendo, que se dé cuenta en el caso de algún tipo de desviación, como mencionaba Alejandra, la trazabilidad, pero en el caso de la infraestructura tiene que ser trabajada de manera colaborativa. Vuelvo al punto que yo destaqué en mi presentación, ya que si no, no hay forma de resolver esto. Los estados no tienen los recursos para hacer esto, y si los tuviesen tampoco tienen las capacidades para desplegarse en extenso en el territorio. Entonces, tenemos que crear la confianza para que no nos importe si esto es una provisión de agua pública o privada. Obviamente tienen que haber las debidas fiscalizaciones en el caso de que no se esté cumpliendo, sobre todo cuando es un aspecto tan fundamental como lo es el agua. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, quiero confirmarles el hecho de que todas las preguntas serán respondidas, ¿ok? Si no nos da chance ahora hacerlo por el chat, se les enviará la respuesta a su correo electrónico. Tengo aquí una pregunta para Alejandra Cámara, Areli Sánchez de Periódico Reforma de Ciudad de México, CDMX. Tengo una pregunta para Alejandra Cámara. ¿Realmente están sirviendo las emisiones verdes que están haciendo las empresas? ¿Realmente están teniendo un impacto medible? Bueno, la verdad, esto es importante, no sé si me escuchan, sí. Esto es importante porque si bien hoy la medición no hace alto impacto, está funcionando como una capacitación. Es decir, hay 100 trillones de dólares al año que se emiten en deuda de bonos verdes, de bonos de deuda en todo el mundo. Este es un instrumento que es conocido mundialmente, o sea, lo conocen en Oriente y Occidente. Los bancos, todo el mundo sabe lo que es este instrumento. El hecho de haber creado un sistema de certificación, que son los bonos verdes, que si esa plata que se emite para levantar deuda se dirige hacia un proyecto, un servicio verde o sustentable o socialmente asequible, ¿no? Hace que esta industria financiera vaya aprendiendo de todos estos temas ambientales. Hoy no tengo bien, desgraciadamente, el número. No llegamos a 1 trillón, de bonos verdes en el mundo. Sí hay muchos bonos verdes bonos no verdes alineados para ser certificados, pero esto es un trabajo que va a ir yendo avanzando. Así que no hay que perder el ritmo. Se sabe ya a nivel internacional
que en el 2040 no vamos a tener bonos verdes y no verdes. Todas las inversiones o la deuda que se emite va a tener que tener una característica verde, social o sustentable, porque si no, no va a ser viable. Así que sigamos por ese paso. Hoy no hace, digamos, son 100 trillones al año, no todo es verde, pero está creciendo rápidamente y eso nos da un gran optimismo. Excelente, muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, y esta última pregunta que nos parece bastante interesante y solamente quiero ponerla sobre la mesa para que cualquiera de ustedes que quiera responderla pues lo realice. Clara Cepeda, de la jornada de CDMX, las vulnerabilidades que lleva el cambio climático, orilla más rápido a una crisis alimentaria. ¿En cuánto tiempo se podría sufrir una crisis alimentaria en el mundo? Wow. Bueno, en temas yo no soy experta en esto, pero algo he leído, algo he hablado. Nosotros tenemos primero que solucionar a nivel planetario el 30-40% de comida que se tira en el mundo. Es decir, nosotros tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de la producción en toda la cadena de valor de los alimentos, eficientizarla. El último número que he escuchado es 40. No quiero decir un rango entre 30 y 40%, pero hay mucho espacio ahí para ser más eficiente. Estoy hablando de eficientizar nuestras cadenas de logística, de transporte. Estoy hablando ahí de ya no trasladar un producto desde India hasta el otro lado del planeta. Hay mucho espacio ahí para eficientizar. Y obviamente, si no nos ponemos bien astutos a la hora de combatir el cambio climático y fortalecer la adaptación, vamos a bajar nuestros rendimientos en producción. Ya no tenemos una visión ilimitada de, bueno, yo para cultivar más o producir más, cultivo más tierras y convierto más tierras, saco más tierras, empujo al ganado a lugares marginales. No, eso se acabó. Vamos a tener que ser más eficientes, más tecnológicos. Yo creo que ese es el camino. Y hay mucho espacio antes de hablar de que va a faltar alimentos. Yo quiero ser optimista en esto, quiero pensar que la humanidad va a poder ser tan eficiente a la hora de hacer todas esas eficiencias. Y de nuevo, hay un montón de trabajo. Cuando a veces dicen la gente, no hay trabajo, la tecnificación, sí, pero hay un montón de trabajo de cabeza en estos temas que vamos a tener que hacer. Así que, bueno, ahí los vuelvo a invitar a pensar en estas cosas. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Alejandra. Gracias, Nayeli. Gracias, Angélica. Gracias a la Bolsa Mexicana de Valores, México 2, y también, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de cámara apoyándonos en este proceso. Gracias por sus presentaciones. Gracias por toda la colaboración. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de brindarnos estas horas de estar aquí con nosotros y les deseo pues un excelente resto del día. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias a todos.